Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal. Esta semana junto a Ignacio Briones, que regresa a su sofá habitual, a su posición habitual, sí, pues. Y un invitado que es un amigo de muchas batallas, que es el doctor Enrique París. Ex ministro de Salud, todos lo conocen por la pandemia. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se llama? Puerto Montino. Sí, Puerto Montino. Puerto Montino, es el gentilicio. Puerto Montino. Y de ex alumno del Colegio San Francisco Javier. Sí, ex alumno jesuita. Formación jesuita. Sí. Eso explica muchas cosas. No, el San Francisco Javier es jesuita. Sí, un colegio muy tradicional de Puerto Montt y además, bueno, médico, pediatra de la Universidad Católica, especialidad en cuidado intensivo, toxicólogo posteriormente y, bueno, conocido por todos como expresidente del Colegio Médico, hoy día muy en boga, entre el 2011 y 2017, y sobre todo como ministro de Salud, en el que es probablemente el periodo más exigente, estresante, desafiante de los últimos años, décadas en la salud chilena, que es la pandemia, ¿no? Así es. ¿Cómo se veía a la distancia ese recuerdo? ¿Qué es lo que queda? Si fuese un limón y tú lo tuvieses que exprimir, ¿qué es lo que sale al final? La verdad es que mi nombramiento fue un poco sorpresivo. Yo estaba en la casa del presidente Piñera, a quien recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto. Me llamó por teléfono, yo hablaba con él habitualmente por temas de salud. A lo mejor ustedes eran ministros en esa época, me parece. Y yo le dije, presidente, ya averigüé el tema, voy a decir, de la vacuna tanto y tanto, por ejemplo. No, me dijo, lo llamo por otro motivo, doctor. Él nunca me dijo ministro, siempre me decía doctor nomás, doctor. Sí le dije yo, es que el doctor Mañalich va a renunciar o renunció y él me ha aconsejado, me sugiere que lo nombre a usted. Le dije yo, tengo que pensarlo. Tú sabes que eso para el presidente no es una respuesta. Claro, tiene 2 minutos para pensarlo. Claro. Llevan 2 minutos. Entonces me dijo, no, yo creo que me conteste de inmediato. Y estaba en la casa con Juan Pablo, me dijo, ¿qué le digo? No, papá, tenés que decirle que sí, ¿cómo se te ocurre? Ya, presidente, estoy de acuerdo, acepto. En fin, ya me dijo, venga a jurar el lunes. Era un viernes, en la tarde. Pero te dio tiempo. Un viernes en la noche. No, pero el sábado en la mañana yo me Ahí estaba afeitando y me llama por teléfono. Sí, ahí me llama de nuevo. Me dice, doctor, ¿puede venir a jurar al tiro? Nos encontramos a las 11 en La Moneda, así. Y ahí empezó toda la vorágine. Yo puedo contar la trastienda porque yo estaba del otro lado, ¿no? Yo en esa época estaba ministro del Interior. Veníamos saliendo, no sé si se había apaciguado el estallido, que fueron unos 6 meses muy duros. Y esto estamos a mediados de junio, ¿no? Y la pandemia llevaba unos 3 meses. El 13 de junio, exactamente. Porque creo que el primer caso de contagio, si no me equivoco, fue el 3 de marzo. El 20 de marzo ya están las primeras cuarentenas, y estamos en junio, estamos en medio de la primera ola, en un momento muy difícil. Y la oposición, la conocemos, fue muy caraja en todo momento, pero particularmente con la gestión del doctor Mañalich, ¿no? Como ministro de Salud, que hizo una labor extraordinaria en poder preparar la red de salud, las camas, toda la red sanitaria, las atenciones, los especialistas, los ventiladores, se hablaba de la guerra a los ventiladores, y ni aún así en esas circunstancias tan difíciles, tan dramáticas para Chile, la oposición le dio tregua, y fueron muy brutalmente duros, particularmente el Partido Comunista, la izquierda más radicalizada en realidad, y finalmente Jaime, que esto lo empezó a meditar un par de semanas antes, a mediados de junio le dice al presidente de la República, Sebastián Piñera, presidente, hasta aquí nomás llego porque yo estoy siendo un problema, una dificultad para el combate a la lucha por la pandemia, y mi figura hoy día polariza, dificulta. Yo encuentro que fue un gesto muy noble, ¿no? Porque en el fondo antepuso el interés general del país, que era la unidad para enfrentar la pandemia, y le presenta la renuncia. El presidente se la rechazó, creo que 3 veces. Dijo, no, por ningún motivo, en este momento usted no puede partir, hasta que en un minuto ya el presidente dice, está bien, además hay una cuestión humana de hasta qué punto uno tiene que estar disponible a recibir los combos y los golpes tan injustos, ¿no?, que a él le tocó recibir. No hay que olvidarse que después él salió y lo acusaron constitucionalmente. Sí. Y ahí bueno, el presidente te llama a ti, que cumpliste una labor destacadísima, así que yo aprovecho este espacio para darle un reconocimiento a todos quienes trabajaron ahí, particularmente al doctor Mañalich y al doctor Enrique París. Muchas gracias. Oye, doctor, y hablando de reconocimiento, esta semana conocimos un nuevo reconocimiento al proceso de vacunación
que tuvo Chile bajo su gestión, bajo el gobierno del presidente Piñera durante la pandemia, de los varios que ya vio, ¿no? Pero a ver si nos cuenta algo de qué será todo esto. Sí, fue muy, muy emocionante recibir esa noticia. La comisión que acompañaba al presidente Boric a China, o parte de la comisión, visitó la planta de Sinovac, que es la planta de producción de vacunas chinas, que fue la que más utilizamos nosotros y que además fue validada por Chile con los estudios científicos que hicimos nosotros. Y ahí en el hall, en el edificio, estaban todas las fotos del presidente Piñera, a veces acompañado por mí, a veces por otra, con un gran reconocimiento a su labor. Y evidentemente que iba gente de gobierno y del gobierno de Boric, me refiero, y gobierno anterior, Piñera, y todos quedaron impresionados, pero... ¿Esto fue en la última gira? En la última gira, sí, la última gira. Pero mira, una sorpresa. Yo estuve el jueves y viernes, invitado a dar una charla en México, y pasa lo mismo, o sea, se te acerca la gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, de todos los países con los cuales tuvimos buenos contactos, Argentina incluso, y nos felicitan, o sea, el reconocimiento es muy importante a nivel científico. Claro, pero tuvo dos etapas. Una la hemos contado en este programa, pero el presidente Piñera empezó el primer caso fue el 3 de marzo. En abril empezó a que iba a haber vacuna a fin de año. Claro. Nosotros el comité político nos decía como si hubiera una certeza de que fuera a haber. Empiezan a negociar para que Chile las tenga antes. O sea, sin ese empuje de él, esa visión, nada. Eso y luego, una vez que se obtuvieron las vacunas, lo otro que a mí me impresionó muchísimo, eso es pura gestión suya, gestión del gobierno. Y de Rodrigo Yáñez también. Un buen aparato montado de la salud pública en Chile, que el proceso de vacunación fue impecable. Era como sentirse en un país desarrollado. ¿Cómo funcionaba? Como reloj, realmente. Eso llamaba mucho la atención en el extranjero. Bueno, yo he ido a otras reuniones también antes, siempre destacan lo que hizo Chile. Acuérdense que había un portal de John Hopkins. Sí, claro, que tenía la comparación de la muerte en exceso. Y también vacunación. Vacunación, claro. Sí, también, todos los días. Sí. Y nosotros íbamos primero en el mundo, no solamente en Latinoamérica, primeros en el mundo en primera dosis, segunda dosis, dosis de refuerzo. Durante un tiempo los israelitas, que también están en la discusión actualmente, pasaron arriba, pero nosotros después superamos todo eso. O sea, y eso la gente científica me refiero, los médicos, la gente de salud no lo olvida. Oye, doctor, yo tengo una pregunta que siempre me hago y no logro darme una respuesta. Yo también tengo otra. ¿Por qué nos vacunamos tanto para protegernos del virus y hoy día ya no nos vacunamos más? Se cumplió la teoría de Jaime Mañalich que se iba a volver bueno, la inmunidad de rebaño realmente es algo que se provocó, pero ¿cuál es la razón por qué antes nos poníamos tantas dosis y ahora nunca más nos volvimos a vacunar contra el COVID? Sí, no, es que todavía siguen vacunando contra el COVID. Pero por lo menos a mi grupo etario nunca más nos llamaron. A los grupos de riesgo, adultos mayores, gente con inmunodeficiencia. ¿Todavía se le vacuna? Sí, hay que seguir vacunándose. De hecho, sigue muriendo gente por COVID. ¿Pero sigue habiendo mucha infección. ¿Pero por qué los grupos como el de Ignacio, el nuestro, de grupos tan Porque jóvenes, tienen menos posibilidad de complicarse? Acuérdense que la vacuna lo que evitaba el caso extremo. Exacto, era la muerte o caer en la UCI. Y que se juntaran todos en una UCI de portada. Y eso era lo que nos podría haber pasado, que nunca pasó. Aquí nos faltó nunca una cama. Justamente, y ahí hay otra gracia de Jaime Mañalich, que él logró, no sé si fue en conjunto con Hacienda, lograron fijar el valor diacama. Eso fue inédito, porque se fijó el valor diacama para las clínicas privadas y para el sistema público. O sea, nadie pagaba más que lo que te iba a cobrar un hospital público. Ya, pero si hoy día yo me contagiara de COVID, sería... Un resfrío más. Pero en el fondo no es que haya bajado el nivel de riesgo que provoca el contagio. El nivel de riesgo no ha bajado porque ese nivel es muy alto en pacientes, como ya dije, inmunodeprimidos que están siendo tratados por cáncer, adultos mayores. Lo que pasa es que el virus fue mutando, fue cambiando. No siempre se hizo más suave, sino que en etapas se hizo más fuerte, después se cambiaba. Por lo tanto, si a nosotros, yo estoy vacunado, sí, por la edad, nos volviera a dar, si no estamos vacunados podemos correr riesgo, los adultos mayores sobre todo y los enfermos crónicos. Si ustedes son sanos y no tienen diabetes, no tienen ninguna enfermedad crónica,
tienen menos problemas, pero yo creo también que el ministerio actual en ese sentido no ha hecho una buena comunicación de riesgo. Y no solamente está ocurriendo con la vacuna contra el COVID, sino que también contra la influenza. Oye, sarampión tenemos que vacunarnos. La tasa de vacunación es muy baja. ¿Sabías tú, Ignacio, que hay que vacunarse contra el sarampión en nuestra generación? No. ¿Y saben por qué? Algo leí de que básicamente al parecer hubo alguna dosis que no se puso al cohorte de que tiene hoy día entre, no sé, pues 55 y 35. Se puso menos cantidad de la recomendada por... Tenemos que vacunarnos de sarampión. Oiga, doctor, yo 2 preguntas que no puedo dejar de hacer, a lo mejor las vamos a tener que dejar para otro bloque, pero número 1, ya que estamos hablando de vacunas, ha ido creciendo la moda en Chile, igual que en el mundo, de los antivacunas, que cuestionan la efectividad de la vacuna, y en particular en el caso del COVID, que esto fue una violación de la libertad y que generó no sé qué otros trastornos y efectos secundarios. ¿Cómo responde usted a eso? Si volvería en términos de vacuna a hacer lo mismo o si haría algún cambio. Y la pregunta relacionada adicional con el aprendizaje de esta pandemia. Si tuviéramos otra igual, y usted fuera de nuevo ministro, bueno, ¿cuál es el balance en materia de restricciones de libertades? Que acá era algo que no sabíamos. Y fueron hartas. Y fueron hartas. Si bien había el plan paso a paso, el colegio médico proponía la hibernación, ¿se acuerdan ustedes? O sea, digamos que el gobierno quería algo gradual y todo el mundo, claro, los stakeholders, el colegio médico y bueno, pero la inteligencia de aprender de la experiencia, si no estuviera esto, ¿tendríamos los mismos niveles de restricción de movilidad y libertad o uno podría ser más laxo su juicio desde el punto de vista científico? Sí, volviendo al tema de las vacunas, en realidad cuando uno va a usar una vacuna nueva, se requería un proceso muy largo, eran 5 años en promedio para aprobar una vacuna. Aquí las vacunas se aprobaron en emergencia, que se llama, que es una posibilidad dentro del Código Sanitario o del manejo sanitario de un país. En primer lugar, se aprobaron en emergencia, pero se aprobaron con estudios en fase clínica como corresponde, 1, 2 y 3. Sí. No es que en Estados Unidos, sobre todo, y porque nombraron ministro de salud a un Kennedy, a un nieto o sobrino nieto del presidente John Kennedy, él era muy antivacuna. Ahora se estaba echando para atrás. Entonces lo que reclamaban era que las vacunas se aprobaron en forma muy acelerada y no se supo, digamos, que iba a tener problemas. Mira, todos los medicamentos, todas las vacunas, todo lo que tú te puedes usar como tratamiento puede producir efectos adversos. Eso está descrito. Ahí también no voy a nombrar a uno de los precandidatos presidenciales que yo creo que metió las patas hasta el fondo. Pero los efectos adversos, si tú comparas con lo que te ocurría si no te vacunabas, son 1000 veces menos que los efectos del virus. Por lo tanto, las vacunas de todas maneras protegieron, salvaron vidas. Hay un estudio publicado, me parece, en el Lancet o en el New England Journal of Medicine, donde demuestra que en Chile se salvaron 40.000 vidas. 40.000 vidas por efecto de la vacunación temprana. Y en todo el mundo se salvaron muchas vidas. Entonces, es evidente que sí, tú puedes tener fiebre, puedes tener dolor, puedes tener molestias generales, pero eso es mínimo en relación a la muerte que te puede producir la enfermedad o quedar con daño neurológico o desarrollar después enfermedades raras que han ido apareciendo producto del COVID. Por lo tanto, hay que balancear las cosas como todo. ¿Y la restricción a la movilidad que preguntaba Ignacio? Bueno, si tuviéramos que hacerlo de nuevo, ¿habría más o menos restricción a la movilidad? Lo que se demostró era que lo que más servía, y nosotros después lo comunicamos mucho con la Paula, era usar mascarilla, distanciamiento físico, ventilación, muy importante, y si no usaba mascarilla, estornudar en la manga, en fin, y vacunarse. Pero eso se fue aprendiendo a medida que uno iba conociendo el virus. Por lo tanto, el tema de la restricción a la movilidad habría que estudiarlo con más tranquilidad. Y es contingente al tipo de virus, porque también, si de mañana tenemos un virus que es letal, no te queda otra, digamos. Si nosotros hubiésemos sabido al comienzo que la mascarilla, la ventilación, distanciamiento físico, 1,5 metros, 2 metros, evita, a lo mejor no hubiese sido necesario, a lo mejor. Un Cordyceps como en The Last of Us. Pero yo me acuerdo que restricción a la movilidad. Yo me acuerdo que los parques nacionales estaban limitados en la cantidad de gente, que era ridículo, porque es puro aire libre. Claro, las playas uno no podía caminar por la playa, ni ir al cerro. Sí, ahí el presidente, ¿se acuerdan que que hubo mucha responsabilidad también? Acuérdense, ahí el centro de estudio, espacio público en general, siempre ha sido un centro de espacio estudio público. Habló de la... Muy serio, pero hablan del cortocircuito. Acuérdate.
Y Pardo ahora es ministro de Energía. Y antes era especialista sanitario. Especialista sanitario y otros también. El Colegio Médico habló del lockdown, cerrar todo. Cerrar todo. La todo lo contrario. O sea, no permitir que nadie salga. Yo les decía, bueno, y la gente que tiene que ganarse el pan día a día, la señora que vende el sándwich a la salida de una construcción, ¿de qué iba a vivir? Claro. Peor. Yo siempre decía, me crucificaba, decía, hay que proteger la vida, pero también los medios para la vida. Por supuesto. Un balance en la vida. Exactamente, por eso fue tan bienvenido los apoyos económicos que dio el gobierno de Piñera para poder que la gente pueda subsistir. Lo anunció Ignacio Briones el 16 de marzo, muy rápido. Imagínate, 16 de marzo. Para cerrar... un tema nomás que yo quiero destacar. Y nosotros como país pusimos la primera vacuna el 24 de diciembre del 2020, un año antes de que se cumpliera la definición de pandemia. La primera vacunada fue una mujer, que nosotros elegimos una TENS, elegimos a los funcionarios de salud, la Zulema Riquelme. La Zulema Riquelme apareció en todos los noticiarios, en montones de diarios en todo el mundo. Cuando yo voy, la gente todavía se acuerda de eso, me pregunta. Y fuimos con el presidente a acompañarla. O sea, eso fue para mí maravilloso. Doctor, y en una palabra, porque tenemos que ir al corte, desde lo humano, lo personal, lo emotivo, a la distancia, ¿cuál es el sentimiento que le queda de este periodo? Yo siempre me emocionaba harto, sobre todo en los puntos de prensa. Me queda un recuerdo indeleble del presidente. Él era muy exigente, todos lo sabemos, pero muy apoyador, muy apoyador. Y siempre nos acompañó, siempre nos ayudó. De hecho, de repente llamaba al ministro de Hacienda y le decía, oiga, necesito más plata para tal o cual cosa, o sea, así, o a la DIPRES. O le pedía ayuda a defensa, a relaciones exteriores, a agricultura, a economía. O sea, trabajamos en conjunto. Fue un equipo maravilloso. Interior más prevención del delito. Todos participaban en la toma de decisiones. Comité COVID, todas las mañanas, todo el tiempo, de lunes a domingo, toda la semana. El domingo él se quedaba en la casa. Nosotros íbamos todos los días a La Moneda a discutir lo que deberíamos hacer para mejorar. Falta un buen libro que cuente esta historia, así que ahí le vamos a dejar tarea al doctor. Ya nos vamos a una pausa. La vuelta larga. Y volvemos. Pero de la pandemia. Sí. Vamos a una pausa y volvemos en La Hora Liberal. Estamos de vuelta en La Hora Liberal, en Radio Agricultura, Agricultura TV y en todas las plataformas. Nos pueden ver en YouTube, en Spotify, en la señal por cable y escucharnos por la radio como corresponde. Y estamos con Ignacio Briones y nuestro invitado, el doctor Enrique París, que además fue por dos periodos presidente del Colegio Médico, entre 2011 y 2017. Y esta semana, estos días, se ha generado una polémica gigante donde ha estado involucrado el Colegio Médico. A propósito del escándalo feroz, digamos, el abuso, el robo derechamente de estas 25.000 licencias médicas con pasaporte de viaje al extranjero, ¿no? Una cosa impresionante en el sector público, donde se concentra en algunas instituciones, pero en realidad prácticamente todas las instituciones públicas tienen casos, ¿no? Está muy concentrada en algunas en particular, la Junja, Integra, la Municipalidad de Arica, probablemente ese vínculo fronterizo con Tacna lo puede explicar, pero esto está en todos lados, Entonces, te quería preguntar cómo lo ves como exministro y como expresidente del Colegio Médico y el rol que ha cumplido el Colegio Médico. Tú diste una entrevista donde fuiste muy crítico al señalar que el Colegio Médico tiene que tener una voz muy nítida en esto, y no solo tenía un vicepresidente involucrado, sino que además la voz ha sido una voz más bien difusa, poco clara, sin marcar con mucha nitidez. De defensa de interés gremial. Exactamente. Básicamente eso, inserto en el diario, nos están exigiendo mucho con las licencias, o sea, bien privado versus bien público. ¿Cuál es tu mirada, Enrique? Bueno, lo que dice Ignacio es probablemente lo que ha captado la opinión pública, en el sentido de que ese inserto en el diario El Mercurio a toda página, que debe costar entre paréntesis unos 15 o 18 millones de pesos, marcó un antes y un después también en la relación con el Ministerio de Salud, porque obviamente ahí se dice que se está exagerando
en el control de las emisiones de licencia, se está haciendo muy inquisitivo. Ellos quieren que eso se suspenda, eso es lo que dice el inserto, y que se llegue se converse para solucionar los problemas. Y después de eso resulta que con estas 25.000 licencias falsas, truchas, justamente tiene que renunciar el vicepresidente del Colegio Médico, porque él reconoce que, entre comillas, fue bien curioso, podría estar en el listado por un error de fecha o por un entrecruzamiento de fecha, que curiosamente es lo mismo que alude el señor Barraza, el exministro del Trabajo de la época de Bachelet y asesor de... Exministro de Desarrollo Social y asesor del Ministerio del Trabajo. Y asesor del Ministerio del Trabajo y asesor del municipio de Santiago. Entonces, desgraciadamente, esto, claro, empaña la visión o la figura del médico, en el sentido que es el médico el que otorga la licencia, la matrona también y el dentista también en Chile, pero que para otorgar la licencia tiene que examinar al paciente, tiene que hacer un diagnóstico y tiene que decir, sí, por la enfermedad que tiene, merece licencia. Y eso es lógico y es parte del tratamiento. Pero cuando eso no se hace bien, o se utiliza mal, o se usa la licencia para viajar, para faltar al trabajo, para ir a atender a una clínica privada, porque también ha pasado eso, 250 médicos. Eso es una vergüenza. Pero es una práctica obviamente que el Colegio Médico ahí, en vez de defenderse o en vez de reclamar, debería haber dicho, no, nosotros vamos a poner en práctica o vamos a hacer que los tribunales de ética del Colegio Médico, que es lo que yo he pedido, y hoy día el jueves, Pavlovich también lo pidió, el ex superintendente de salud, que los tribunales de ética se activen y hagan una revisión de lo que hicieron estos médicos y les llame la atención, porque si no ¿para qué están claro, los premios? Oiga, doctor, pero yo, claro, ahí la pregunta de fondo que es como el mundo al revés, porque si uno piensa, ¿qué profesión goza de alta credibilidad y prestigio? La primera de todas es el doctor. O sea, si alguien que uno le dice, le traigo el cuidado del hijo, al doctor. Cuando hay un anuncio de una venta de un auto, doctor vende. Antes era así en el Mercurio, si me acuerdo. Porque tienen cosas de mucha credibilidad. Entonces, este caso, por la masividad que tiene, empaña la imagen del doctor. Yo estoy seguro que si una encuesta midiera hoy día la credibilidad de los doctores, se va a pique. Entonces aquí pagan justo por pecadores, y la única manera de proteger a los doctores honestos, que hacen su pega, que son fieles al juramento hipocrático, ¿no es cierto? Que esa es la gran mayoría. Es claro, sí. Es sancionar con mucha dureza a las malas frutas. A mí me extraña además que hay un cierto mundo de la izquierda que cuando hay escándalos empresariales, con justa razón, piden responsabilidades y que se sancione, pero cuando toca lo suyo, mutin, ¿no es cierto? Y defensa gremial. Lo mismo que pasa con las filtraciones. Mira, en Chile hay 50.000 personas, individuos que pueden otorgar licencia médica. 50.000, entre médicos, matronas y dentistas. Y los grandes emisores, los que emitían más de 1.600 licencias al año, son solo 309 profesionales. 309 profesionales. Y 11 profesionales, o sea, el 0,02%, emitieron más de 5.000 licencias al año. O sea, es un grupo minúsculo. 15 por día. Minúsculo, claro. Un grupo minúsculo si tú tomas en cuenta. Por eso hay que respetar a la gente que trabaja bien. Y dentro de los empleados públicos también, los 25.000, no sé cuántos empleados públicos hay, más de 1 millón de personas. Es un grupo pequeño. No son todos del gobierno central, muchos de los municipios. Por lo tanto, lo primero, decir que hay gente honrada, que hay gente que trabaja bien, que hay médicos que trabajan bien, y estos son una mínima cantidad de personas que lo hacen mal, y el Colegio Médico debería obviamente reclamar en contra de ellos. Una precisión, estos 25.000 son... Los que fueron al extranjero, ¿no? Es sobre un subconjunto de los funcionarios públicos. En Chile hay cerca de 1 millón de funcionarios públicos, de los cuales poco más de 400.000 son de la administración central, y unos 300.000 son municipios, y aquí está fiscalizado el gobierno central y los municipios, o sea, sobre 700.000. Igual es un subconjunto que es bastante menor, pero no es insignificante, es una práctica bastante extendida. Yo les voy a dar algunos datos. El año 2015 en Chile se emitían 4,8 millones de licencias, y el año 2022 se emitieron casi 9 millones de licencias médicas, o sea, un aumento del 84%. Así es. Mientras los cotizantes de salud pasaron de 5,9 millones a 6,8 millones. O sea, en el fondo es un crecimiento muchísimo mayor que el número de cotizantes. No se explica por el aumento de los cotizantes. El gasto, miren estas cifras, son impresionantes. El gasto en licencias médicas son 2.266 millones de dólares el 2015, y aumentaron al 2022 a 4.000 millones de dólares. O
sea, aumentaron más de un 70% el gasto. Si nosotros supongamos que el 10% de esas licencias están mal emitidas, estamos hablando de un hospital de alta complejidad al año, digamos, el equivalente de recursos, ¿no? Y este es el dato que a mí me impresiona más, ¿no? Estos dos datos, los trastornos mentales como porcentaje total de las licencias entre el 2015 y el 2022 pasaron de 17 a 42%. Así es. O sea, en la práctica casi se triplicaron o se multiplicaron por 2,5. Y el ausentismo en el sector público, los días de licencia al año, pasó el 2005, era 17 días al año, el 2023 fue 32 días, o sea, más de 30. Se duplicó. Entonces, esto también pasa en el sector privado, pero en el sector público está mucho más exacerbado por una serie de razones que yo le quería preguntar, doctor, si las puede explicar. ¿Por qué hay problemas con la licencia en general, sector público, sector privado, y por qué en el sector público esto está más exacerbado? Sí, y yo quisiera agregar otra cifra. Fíjate que más del 50% de la cotización del 7% que se paga a FONASA se gasta en licencia. O sea, en vez de gastar ese dinero en atender pacientes, en hacer exámenes de laboratorio, operar, bajar la lista de espera, más del 50% se gasta solo en licencias médicas. Eso es rarísimo. En el sistema privado, cerca del 36% de la cotización se gasta en licencias médicas. Bueno, yo creo que hay que ir al fondo también un poco del asunto, Gonzalo. Creo, y Ignacio debe estar de acuerdo, hay que modificar profundamente el sistema de licencias médicas en Chile. Chile es el único país que paga el 100% del sueldo. Que lo paga público. El sistema público. A los empleados públicos. Estatuto administrativo. Estamos hablando del empleado público primero. Sí. 100% del sueldo. Sin límite de tiempo. Sin carencia. Porque pueden estar años. Sin carencia. Sin días de carencia. Pueden estar años. Hay que vigilar eso. O sea, pensar cómo lo vamos a hacer. En otros países te pagan el 100% los primeros 3 meses, después baja al 85%, después al 70%, en fin. Segundo, no puede ser eterno. ¿Por qué se hace eterno en Chile? Porque muchas veces ese paciente requiere pensión de invalidez y no se la dan o se tramita innecesariamente o no hay claridad. Hay que activarlo de la pensión de invalidez. Tiene además algo muy importante, que haber un solo ente que controle. Sí, pues. Porque aquí es la Suceso, la Superintendencia de Salud, el FONASA y las ISAPRES las que controlan las licencias médicas. Por lo tanto, hay una falta de control. Tiene que estar centralizado en alguna entidad que sea independiente. Me van a decir que es más burocracia. No, se pueden trasladar gente de una parte a otra. El COMPIN es muy débil, no tiene la capacidad para controlar todo. Por lo tanto, hay que centralizar y además transparentar. ¿Qué instancia debiese supervisar el tema de las licencias? ¿Cuál es la propuesta que hace más sentido? En este momento lo que pasa es que las ISAPRES controlan sus propias licencias en primera instancia. Y después, si la persona reclama, va al COMPIN, y si no, tiene que ir a la Suceso. En el caso del FONASA, van directo al COMPIN, y si la persona reclama, también va a la Suceso. Por lo tanto, debería eso estar en una sola entidad. No sé cómo llamarla. Puede ser la misma Suceso o puede ser otra entidad nueva con más fortaleza, con más fuerza, con inteligencia artificial, con mayor cantidad de tecnología para tener un control más estricto. Que haya entrecruzamiento de datos, que es lo que hizo la Contralora, que hay que felicitarla, realmente hizo una gran labor. Impresionante. Impresionante. La mujer mejor evaluada, yo creo, en este momento en Chile. Idear cosas así, que permitan encontrar a la gente que está haciendo mal uso, porque realmente es un mal uso de los recursos públicos. Pero doctor, aquí nos centramos en el sector público, que es un escándalo, un fraude. Ojalá que lo echen a todos los frescos que se comprueben, llegue hasta las últimas consecuencias, y que me sumo a la felicitación a la Contralora. Pero ¿qué pasa en el sector privado? Porque la naturaleza humana es una sola. También y la búsqueda de atrape. Yo les quiero dar algunos datos. Aquí tengo los números promedio la evolución de los números promedio de licencia anual. Fíjense que el 2015, tanto en ISAPRE como en FONASA, estábamos en torno a los 8 años. Perdón, a los 8 días. ¿Ya? A partir del 2020 se observa una subida pero estratosférica en FONASA. Pasamos de 12 días de licencia promedio a 18 días, mientras que en FONASA se nota mucho más controlado y estamos en 10 días. ¿Ya? Entonces sugiere también que hay mecanismos de control del uso excesivo de licencias, que en un caso funcionan mejor y en otro funcionan peor, laxitud en FONASA. Pero también sugiere que hay un montón de personas privadas que no están en el sector público, que hacen mal uso, y esa parte yo creo que hay que mirarla con harto cuidado, porque es un costo para el sistema igual. Buena parte del costo de FONASA va a pagar licencia, plata que se podría destinar a resolver las listas de espera, por ejemplo. Claro que sí.
En el sistema privado, en general, la distribución por seguro de salud tienen aproximadamente el 17,1% de todas las licencias. Y el FONASA el 82,9% de todas las licencias. Hay que recordar que estos son datos del 2024. Hay que recordar que en el último año, 2 años, se ha traspasado casi 1 millón de personas. Producto de la crisis de la ISAPRE. Exactamente. Que en gran medida se debe también a las licencias que han crecido descontroladamente. Exacto. Desde hay que pagarlas. a FONASA han pasado más de 1 millón de personas. Entonces, el control tiene que ser para ambos. Por eso es que tiene que ser centralizado en una sola entidad. La gente reclama al revés. Yo vi ayer o en la noche vi la repetición de un programa donde la gente realmente lloraba ahí en la puerta del Compin porque le habían rechazado la licencia. Lógico. Gente con cáncer, gente con problemas graves de artrosis. Entonces existe un desequilibrio muy importante. Hay gente que no sé cómo le sale la licencia como por un tubo y se van de viaje, y otros que están esperando. Oye, me contaron unos casos. Primero que todo hay que empatizar con los enfermos que necesitan la licencia. De todas maneras. Porque este es un derecho tiene que funcionar bien. Es un derecho. Porque protege la enfermedad en el trabajo, que es una cuestión que es muy importante. Es un derecho al reposo, además, Lógico. porque te permite recuperarte. Lógico. Pero el problema es que hay unos pocos frescos que abusan, y me contaron algunos casos en instituciones públicas, en municipalidades, que casualidad se enfermaban siempre en enero, febrero o en septiembre. Bueno, para la Chile estadística dice eso. La mayor cantidad de licencias también son en verano y para las fiestas patrias. Yo leí que desde septiembre hasta diciembre empiezan a aumentar las licencias. Con la primavera la gente, no sé, algo le pasa en primavera que se enferma más, pero se enferma para viajar fuera de Chile, digamos. Ahora, hay que reconocer que son enfermos, pero enfermos de fresco. Sí. Pero yo encuentro que acá quiero rescatar algunas cosas buenas. Lo primero, lo que decía usted, doctor, de la Contralora y la Contraloría. Nosotros siempre, cada vez que pasa algo, decimos, hay que hacer reformas, comisión, proyecto de ley, cambiar todo. Oye, a veces hacer que funcione la institucionalidad con las reglas que tenemos. La Contraloría, que puso un guascazo gigantesco, se están haciendo los sumarios, hay gente que está empezando a ser desvinculada a los servicios públicos por estos abusos, y eso es lo que uno esperaría que ocurriera. Hagamos los cambios que hay que hacer, pero también que funcione la institución, y la Contraloría demuestra que con las mismas atribuciones y herramientas puede hacer una gran pega de fiscalización. Pero con una salvedad. Yo creo que la excepción en este caso es lo excepcional que ha sido la Contralora. Tú tienes razón, o sea, sin la actitud de ella, primero para descubrir los casos, y segundo para tomar las medidas, es decir, hagan los sumarios administrativos, aquí están los antecedentes para la Fiscalía, y acá están los antecedentes del Consejo de Defensa del Estado. Porque ese celo no lo tuvimos en la anterior Contralor. No, todo lo contrario. Lo que vimos en la anterior gestión de la Contraloría era que había más que celo, habían ciertas obsesiones, que muchas eran más bien de naturaleza que diverge del rol de la Contraloría. El rol de la Contraloría es cautelar el buen uso de los recursos públicos, no es hacer políticas públicas, que es un poco lo que pasaba en la Corte Suprema. Y por eso yo me alegro de que la Contraloría esté recuperando su rol histórico, que es asegurar que los recursos de todos los chilenos se usen bien. Claro, pero quiero insistir que sin el Contralor encima no hay sumario que termine. Yo esto lo he contado, lo digo al aire, ahora no tengo ningún problema. Cuando nosotros estábamos en el gobierno tuvimos el problema con el bono clase media, ¿no es cierto? Que estaba 30 y tantos mil casos. Estaba pensado para personas que habían perdido su ingreso. Los únicos que con probabilidad 1 no lo perdieron fueron los funcionarios públicos. Teníamos 37.000 casos de funcionarios cruce hecho por el Servicio de Impuestos Interna y el Ministerio de Hacienda, que pidieron el bono y cobraron el bono clase media. ¿Qué es lo que hice yo como ministro? Lo que corresponde. Llamé a todos les mandé oficio a todos los ministerios para que instruyeran los sumarios. No pasaba nada. Yo llamábamos todas las semanas, nada. Y yo me junté con el Contralor de esa época, señor Bermúdez, para pedirle especialmente que por favor nos apoyara a empujar los sumarios, porque si no, no iba a pasar nada. No hizo nada. Y me dijo, no lo voy a hacer, porque pueden quedar mucha gente sin trabajo. Y dije, pues si nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Entonces, sin ese empuje el Contralor, aquí no pasa nada. Y yo espero que la Contralora, doña Dora Tipera, que vuelvo a felicitar, vaya hasta las últimas consecuencias, porque yo creo que Chile no aguanta un nuevo caso de impunidad con las dimensiones que tiene este caso y el impacto en la opinión pública y en la fe pública. No, y con la pérdida de fondos públicos que, como ustedes muy bien dicen, se podía haber usado sobre todo en listas de espera. En este momento Chile tiene la lista de espera más grande de la historia. Más de 3 millones de personas en lista de espera. 2.600.000 personas en espera por atención de especialidades, y más de 360.000 personas en espera por lista quirúrgica, por cirugía.
Imagínense lo que pasa cuando va un paciente a operarse y la persona que tenía que operarlo o alguien del equipo está con licencia y está en el extranjero además. Claro, entonces, eso ha producido, yo creo, una indignación muy grande. Lógico. Hay un antecedente que lo conversábamos con Ignacio antes, de Ramiro Mendoza, que él logró que una persona que había usado una licencia médica en forma inadecuada fuera despedido de inmediato. Creo que es del año 2015, no me acuerdo cuándo Ramiro fue contralor. Así que eso va a sentar jurisprudencia, va a poder ser utilizado ahora para tener medidas drásticas, yo creo. Va a haber una pausa y al regreso vamos a estar con el doctor París hablando de la salud del sistema de salud. Así que vamos a una pausa en la hora liberal. Estamos de vuelta en la hora liberal junto a Enrique París, médico pediatra, puertomontino. Sus primeros años, nos contaba, fueron en Achao, en el hospital en Chiloé. Y después de una larguísima trayectoria pública muy destacada, muy reconocida, como ministro, como presidente del Colegio Médico y como especialista en salud. Yo conocí al doctor París, nos conocimos en la campaña del 2017 de Sebastián Piñera para su segunda presidencia. Y el doctor Enrique París se incorporó a los equipos de campaña del equipo de salud para apoyar en la formulación del programa de gobierno. Y fue bien notable porque además tú vienes desde un punto de vista como una matriz ideológica, política, que no es de la derecha tradicional, digamos, vienes más bien familiarmente de otro mundo, y lograste, digamos, incorporarte y traer una mirada distinta, pero con un gran conocimiento, con un gran expertise de salud pública, y tú siempre has sido una voz tremendamente autorizada. Y por lo mismo te quería preguntar, tú estabas comentando antes del corte esto de las listas de espera en su récord histórico, 2,6 millones de personas en lista de espera por una atención en salud. ¿Cuál es el balance que tú haces de la situación del sistema de salud hoy día en Chile? Mira, yo creo, voy a partir por lo que anunció el presidente casi cuando inició su gobierno, que es el copago cero en FONASA. Yo creo que eso hay que rescatarlo como algo positivo, sin lugar a dudas, porque evidentemente para una familia que tiene un sueldo mínimo o dos sueldos mínimos, pagar de repente 100 o 200 mil pesos de copago por una intervención quirúrgica o algo así, era algo bien importante. Es verdad que no es un copago que sirve para todo y que era la solución, no. Pero reconozco por lo menos que eso fue algo positivo en salud. Después de eso, obviamente, que todo lo que nos atacaran a nosotros durante el gobierno, no aceptaron en los proyectos de ley de seguro catastrófico. No aceptaron el proyecto de ley que envió el presidente para una atención de salud segura, se llama el Plan Único o Plan de Salud Universal, PSU, no lo aceptaron. No hicieron avanzar la ley de fármacos 2, que tenía como finalidad bajar el valor del precio de los medicamentos. Cuando dicen no lo aceptaron, la oposición de ese momento, el Frente Amplio, el Partido Comunista, la izquierda. Bloquearon todo eso, bloquearon montones de proyectos muy necesarios para la salud de los chilenos. Esto lo hemos conversado también en foros internacionales. Chile, dentro de la OCDE, es el país que tiene más alto costo de bolsillo por medicamento. Sí. Sin embargo, la ley de fármacos 2 duerme ahí. Pero en fin. Entonces, cuando ellos bloquearon todo eso y después quieren venir aquí a revolucionar el sistema, no lo han logrado hacer. Porque las listas de espera han aumentado, como ya lo dije, en su máximo histórico. Más de 2.600.000 personas esperando especialidades. ¿Cuáles especialidades? Traumatología, oftalmología, otorrinolaringología, dermatología y también salud mental. Listas de espera quirúrgica gigantes, porque se suspenden pabellones. Nosotros hicimos un estudio, desgraciadamente el uso de pabellones en el mundo, en promedio, es de un 82%. Aquí no todos los pabellones están funcionando, para empezar. Y en segundo lugar, cuando se utilizan en un 60-65%. O sea, en la mañana o en el día entero opera mucho menos que lo que operan en otros países. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre eso? Yo soy de familia de médicos, mi hermana, mi padre, muchos conocidos, cercanos. Y una cosa que se comenta mucho es que los pabellones en las mañanas tienen muy poco uso porque hay una cierta predisposición por parte particularmente de ciertas
ciertos profesionales, no necesariamente los médicos, ¿no? Asistentes, en fin, a que no se use mucho, digamos, que los incentivos están puestos de tal manera para que en la mañana no se usen tanto y muchas veces en la tarde se usan mucho más porque se pagan, digamos, ciertas compensaciones, bonificaciones por sobreuso fuera del horario formal de trabajo. Yo creo que eso existió en el pasado, sobre todo cuando habían sociedades médicas que evidentemente se presentaban como grupos de atención para bajar la lista de espera, entonces operaban menos en la mañana y operaban la mayor cantidad de gente en la tarde porque además tenían una devolución económica mucho mejor. Creo que eso ha ido desapareciendo. Aquí lo que está ocurriendo es que si falta una persona en el pabellón ya no se opera. Si falta una arsenalera porque puede estar enferma no se opera en vez de tener un reemplazo inmediato. Si falta otro profesional con mayor razón. No se controla a las personas, o sea, la persona no llega en ayunas, llega tomando el anticoagulante, no lleva los exámenes de laboratorio porque no hay una preparación prequirúrgica, que es lo que habría que hacer. Pero ese 60 y tanto % de uso de pabellones sector público, ¿cómo se compara con el uso de pabellones sector privado? Ah, bueno, muy diferente, porque el sector privado obviamente... Le saca el jugo hasta el último minuto. Exacto. En el sector privado en general es sobre el 80%, 85% de ocupación del tiempo de pabellón. Y eso hace que haya un recambio muy alto. También hay mucho más cirugía ambulatoria, o sea, se trata de operar y que la persona quede un día o 2 días y se vaya para la casa. En el sistema público, desgraciadamente, tenemos que avanzar en eso también, porque el promedio de días de estada, así como hay más licencia o promedio de días de licencia, también es mucho mayor en el sistema público por múltiples razones. Entonces, hay que trabajar no solamente en aumentar el presupuesto, que es importante, sino que en tener mejor gestión. Fíjense que el presupuesto de salud en los últimos 10 años, y Ignacio lo debe saber, ha aumentado 3,5 o 3,8 veces más que el Producto Interno Bruto. O sea, lo que se ha dedicado a salud en Chile, no hablemos solo del gobierno de Piñera, de todos los últimos gobiernos, es 3,5, 3,8 veces más de lo que hemos tenido de aumento del Producto Interno Bruto. O sea, se ha dedicado mucho. En este momento el presupuesto es de 14.000 millones de millones, o sea, 14 billones de pesos. Y aún así, increíble, tenemos más listas de espera, tenemos más problemas, tenemos más espera quirúrgica, tenemos más gente sufriendo. Entonces, hay algo que hay que mejorar. Y yo creo que eso es gestión. Tenía un tema, claro, la gestión es fundamental. De hecho, quiero colgarme y traducir a un ejemplo concreto los números que tú das de uso de pabellones, 65 versus 85. O sea, tenemos 20 puntos de diferencia entre el público y el privado. Si uno se imagina que un hospital, estoy caricaturizando, es solo operaciones, pero esencialmente un hospital hace muchas operaciones. Lo que tú estás diciendo es que por cada 5 hospitales que tenemos públicos, hay uno que está vacío y no se ocupa. Eso es el 20% de diferencia, básicamente. Claro, el quinto está parado. Es heavy ponerlo en esos términos. Sí. O sea, podríamos enorme. tener, si hacemos bien la pega, podríamos tener un quinto hospital funcionando bien, en lugar de tener que construir un quinto hospital que funciona con los mismos problemas. Yo quiero reconocer que se han hecho esfuerzos. El ex subsecretario de redes, Fernando Arauz, hizo un esfuerzo muy grande, hizo programas pilotos para mejorar la utilización de pabellones y lo logró. Y lograron resultados. Sí, lograron buenos resultados. Eso significa que se puede hacer, que se puede lograr, pero se requiere también el trabajo conjunto de todo el equipo de salud. Otro tema que nosotros enviamos con el presidente Piñera, o Jaime probablemente también lo manejó al comienzo, fue la modificación del Código Sanitario. Porque si tú le das toda la responsabilidad a los médicos, obviamente que a veces no alcanzan a hacer todo. Entonces, las matronas, las enfermeras, los tecnólogos, los kinesiólogos, las nutricionistas, asistentes sociales, tienen que tener más posibilidad de hacer cosas, porque un kinesiólogo no va a poder hacer una receta para un relajante muscular o para un antiinflamatorio cuando está atendiendo a un paciente justamente que tiene ese tipo de problema. Entonces, trabajar con las escuelas formadoras de salud, modificar algunas, planes formativos, pero incorporar al resto del equipo de salud en el Código Sanitario para que puedan hacer más cosas. Eso, increíblemente, podría también bajar la lista de espera. El Colegio Médico se opuso a eso. Por supuesto. Viví un par de años fuera de Chile cuando estábamos esperando a nuestro segundo hijo en Inglaterra. Y todos los controles de salud del embarazo, uno iba al equivalente al consultorio del barrio y no veía jamás un doctor. La atención primaria. El médico no se aparecía y estaba la matrona, estaban, digamos, los auxiliares, salvo en aquellos casos de mayor complejidad cuando había algo patológico. Claro, cuando había que ver algo, pero en el fondo prácticamente hasta el parto tú no veías un médico. Sí, ahí ya también quiero reconocer que el gobierno, con buena intención, pero no ha logrado avanzar, potenciar la atención primaria, hacerla resolutiva,
hacerla con exámenes de laboratorio, con especialistas, aunque sea 2 veces por semana. Yo creo que cualquier nuevo gobierno tiene que trabajar profundamente en eso. Si tú bajas la atención primaria, o sea, si tú bajas o mejoras, perdón, la atención primaria, bajas la tienen atención, menos derivación a la, a la compleja. Obvio. Y entonces disminuye la lista de espera. Es increíble cómo mejorando la atención primaria, y hay programas aquí muy bonitos que ha hecho Christus, bajas la presión sobre el hospital. Y eso es curioso, doctor. ¿Qué explicación tiene usted? Porque la atención primaria no es lo que solía ser. O sea, antes no había nada. Era muy primaria. Era muy primaria. Hoy día la verdad es que tiene buena infraestructura. A veces probablemente hay falta de capacidades médicas. Sí, también. Pero en términos de infraestructura de recursos, al menos yo las atenciones primarias que me ha tocado visitar, no solo en Santiago, sino que en regiones, son de bastante buen nivel. O sea, es como una puerta de entrada muy digna. Sí, los CEFAM son una estructura súper muy buena. Nosotros durante el gobierno construimos más de casi 100 centros de atención primaria. Me tocó entregar varios. Eran maravillosos. Bueno, tú trabajaste en un municipio. A mí me tocó diseñar y echar a andar un CEFAM. Había un consultorio muy antiguo, el consultorio Belarmina Paredes de Futrono, claro. Y construimos un CEFAM. Y fue pasar de una posta en la práctica a algo así como una especie de hospital de muy baja complejidad. Por supuesto, si eso es lo que hay que lograr. Nosotros cuando teníamos reuniones con los alcaldes, acuérdate que eran bien fuertes las reuniones, siempre nos pedían, nosotros les decíamos, mire, construye un CESFAM o construye un SARS, no construya cualquier cosa, porque eso le va a dar mejor atención a su población. Nosotros hicimos un estudio en la universidad en la cual yo trabajaba hasta hace poco, donde demostramos además que si tú tienes un SARS o tienes un CESFAM bueno, disminuye la hospitalización, pero también disminuye la mortalidad. Es increíble. Sí. Se muere menos gente si tú logras atender rápidamente al paciente cerca de su domicilio, con especialistas que puedan ir 2 veces por semana, con medicamentos, con exámenes de laboratorio, con kinesiólogos, con una buena ambulancia de rescate. Todo eso está estudiado, está publicado y mejora la salud de la población. O sea, si tuviésemos que hacer un pequeño listado de medidas para un próximo gobierno en el tema salud, que sigue siendo una de las grandes prioridades de la ciudadanía, podríamos decir tema licencia, por lo que significa en gasto, y que podría además usarse en salud o ser ahorros, digamos. Segundo, listas de espera, que hoy día están desbordadas, 2,6 millones de personas. Y tercero, potenciar la salud primaria. Potenciar la salud primaria. Y los medicamentos. Y bajar el precio del valor de los medicamentos. Chile es un país envejecido, los adultos mayores han ido creciendo de forma mucho más acelerada, tienen 2 o 3 patologías, consumen muchos medicamentos, 3, 4, 5 medicamentos, y les golpea fuertemente en el bolsillo. Así que cualquier gobierno que prometa trabajar en eso, yo creo que va a ser bienvenido, y potenciar la atención primaria. ¿Y alguna cosa que se nos quede en el tintero relevante de la agenda de salud? Yo creo que aprovechar más el hospital digital. Nosotros durante la pandemia utilizamos el hospital digital. Yo llevé al presidente 2 veces para que lo conozca. A la señora Cecilia también la invité. Y realmente nosotros aumentamos de 70.000 atenciones a más de 700.000 atenciones por el hospital digital. Hacíamos exámenes de radiología, mamografía, atención del fondo de ojo, atención dermatológica, atención psicológica, atención dental. O sea, tú puedes hacer muchas cosas. La telemedicina es algo que hoy día es una posibilidad real. Pero para eso tienes que tener buenos equipos también en los CESFAM o en los consultorios, equipos digitales, por ejemplo, o equipos que te hagan el examen de sangre y te lo transmitan para que el médico lo interprete en algún lugar, un especialista. Y haciendo futurología, ¿la inteligencia artificial podría reemplazar en algunas cosas a los doctores? Te voy a dar un ejemplo, la mamografía. Si tú revisas las mamografías, puedes mediante inteligencia artificial darte cuenta con mucha anticipación de que esa persona va a tener un cáncer de mama. Mira. Y eso es un estudio que lo acabo de revisar, que es muy interesante y que obviamente que lo tenemos que aplicar en Chile en el futuro. Cáncer, a propósito de eso, en la lista de espera. Aquí hay un tema pero durísimo para las mujeres. Las que están más retrasadas, cáncer de mama, cáncer cervicuterino y cáncer gástrico en mujeres. Y este es un gobierno feminista, entonces ahí también tenemos que ponerle mucho esfuerzo. ¡Qué desafío! Mucho desafío. ¿Volvería el doctor Pari a ser ministro Pari o no? No creo. No. Porque tiene clarita la película. ¿Sí? Clarita. Ese no creo, no fue un no. Oye, además que, sin pandemia sería otra cosa. Nosotros nos reunimos, tenemos un equipo, siempre nos volvemos a reunir con la Paula, con Alberto Duñac, con los jefes de gabinete, con el grupo, comemos una vez al mes.
Y yo creo que la Paula es la que tiene que tomar la posta ahora, si Dios quiere. La candidata número 1. Si Dios quiere, y si ella quiere, obviamente. Bueno, y si la persona que si el gane, pueblo de Chile... Hablamos de Paula Daza, por si acaso. Sí, en la familiaridad de este living. Si el pueblo de Chile elige a la persona que la puede elegir a ella también. Nos tenemos que ir, pero siempre a nuestros invitados les pedimos que nos cuenten, nos recomienden alguna novela, libro, serie que están viendo a nuestros auditores. Pucha, yo me he dedicado a leer harto sobre la vida de Julio César últimamente. Hay una trilogía muy buena. A mí me gusta mucho la historia. Hablábamos mucho de historia con el presidente, ¿no? Era fanático de la historia. Yo le regalé el libro de la historia de la revolución del 91. De la Guerra Civil. Estábamos siempre, muchas veces conversamos de eso. Pero yo les recomiendo eso. ¿Es una trilogía sobre Julio César? Sí, muy buena. ¿Y quién es el autor? No recuerdo. Lo siento. Vamos a buscarlo y después lo vamos a poner en el GC aquí del programa para que lo puedan ver. Ignacio, ¿alguna recomendación? No, nada. Bueno, La Batut también me gusta mucho. Maniac. Sí. Buen libro. Salvaje. Buen libro. Lo leí hace poco. Lo devoré en realidad. Así que también ese lo recomiendo así con nombre y apellido. Oye, fue al cine a ver una película muy interesante que todavía la están dando, que es el primer longametraje de la historia de Chile, porque se llama la película Denominación de Origen, y es la batalla de un grupo de sancarlinos, de vecinos de San Carlos, por lograr el reconocimiento de las longanizas de San Carlos, porque la de Chillán siempre como que la ha mirado a menospreciar a la longaniza de San Carlos. Sí. Es un falso documental, pero muy interesante. Es muy original, le pone creo que una cuota de frescura al cine chileno que se valora, y que ha tenido un éxito bastante inesperado y sorprendente, porque además está hecho con profundidad pero a la vez con harto humor. Se llama Denominación de Origen, muy interesante. Me la comentó mi familia que la veo. ¿Sí? El primer longametraje de la historia. Pero uno de mis escoltas de carabineros, al cual estoy eternamente agradecido y me sigo también conversando con ellos, era de San Carlos. Entonces también defendía la longaniza de San Carlos y me traía de regalo longaniza, su familia, en fin. Así que muy bien, doctor. Muchas gracias por acompañarnos, Ignacio. Nos vemos nosotros la próxima semana en La Hora Liberal. Chao. Chao.